Dicen que el matrimonio es el refugio más seguro contra las tormentas del mundo, pero nadie te advierte que el hombre que juró protegerte puede ser quien desate el huracán que te destruya. Durante 20 años, creí que Santiago era mi roca, mi equilibrio, el padre ejemplar que cargó conmigo el peso de un hijo enfermo y un patrimonio construido con sangre. Pero hoy, mientras el sol brillaba en lo alto de Madrid, descubrí que mi vida no era más que una cáscara vacía, un teatro de sombras donde yo era la única que no conocía el guión. ¿Cuántas mujeres en este mundo han mirado su reflejo y no han reconocido a la persona que las mira de vuelta simplemente porque un hombre decidió que ya no eran suficientes? A veces me pregunto si existe la fidelidad real o si solo es una falta de oportunidades, o peor aún, una pereza disfrazada de virtud. Mi amiga Valentina siempre decía, entre risas y copas de vino, que ella seguía con su marido solo por los niños y porque él no tenía ni un euro para permitirse una amante. Yo me reía de su cinismo, presumiendo de mi Santiago, el hombre serio, el director comercial que trabajaba hasta el cansancio para darnos una vida de lujos en la ciudad. Qué ingenua fui al creer que el cansancio era por trabajo y no por mantener una doble vida que ahora me explotaba en la cara como una granada de fragmentación. Todo en mi vida parecía seguir un horario perfecto, una lógica impecable que me daba seguridad, aunque la pasión se hubiera diluido entre facturas y citas médicas. Pero hoy, ese orden se convirtió en cenizas, llevándose consigo mi pasado y poniendo una cruz definitiva sobre cualquier futuro que me atreviera a soñar. Incluso este apartamento, donde criamos a Diego va Mateo, se siente como un territorio enemigo, un mausoleo de recuerdos que Santiago profanó con su traición. Faltan solo 5 días para nuestro 20º aniversario, 7.300 días de vida compartida que mi hijo Mateo, con su mente matemática, contaba con orgullo en la nevera. Esta mañana, Santiago se levantó como siempre, impecable, reservado, con esa energía contenida de quien se prepara para una cacería en el mundo de los negocios. Me besó en la mejilla, un gesto que ha repetido más de 7.000 veces, y con su voz profunda me pidió que nos viéramos a las 4 en aquel restaurante elegante cerca de su oficina. Lucía, no llegues tarde, tenemos que cerrar los detalles del banquete, me dijo con esa sonrisa irónica que antes me derretía ahora me quema la piel. Pasé la mañana intentando ignorar las ojeras, el cabello descuidado y esos kilos de más que se han instalado en mi cuerpo como huéspedes no deseados por el estrés de estos años. Incluso Valentina me llamó para regañarme, insistiendo en que Santiago le había pedido que me reservara una cita en su salón para ponerme guapa para la celebración. Es un hombre tan detallista, Lucía, no sé cómo lo haces para tenerlo tan enamorado, me gritó por el auricular. Si ella supiera que ese detalle era solo una distracción. Decidí ir al restaurante una hora antes, escapando de las tiendas de ropa donde nada de mi talla parecía hacerme sentir mujer otra vez. El local estaba casi vacío, bañado en una luz tenue y elegante que invitaba a la confidencialidad, un lugar perfecto para que la verdad saliera a la luz de la forma más cruel. Me senté en un rincón discreto, pidiendo un té y una ensalada que no tenía ganas de comer, simplemente para dejar pasar el tiempo hasta que él llegara. Entonces la vi a ella. Una mujer de mi edad, vestida con sencillez pero con una ansiedad evidente en su rostro, mirando hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Y entonces entró él. Mi Santiago. Mi marido. El hombre que me juró lealtad eterna ante Dios y ante mis padres en aquella pequeña iglesia del pueblo. No llevaba su maletín de trabajo. Llevaba una expresión que no había visto en años,
una ternura infinita, una luz que iluminaba su rostro de una manera que me dolió más que un golpe. Ella se levantó de un salto, con los ojos brillando, y Santiago abrió los brazos para recibirla en un abrazo que parecía contener el universo entero. La estrechó contra su pecho, besó su sien con una delicadeza insoportable y le susurró algo al oído que la hizo sollozar de pura alegría. En ese momento, mi corazón no solo se rompió, se detuvo. Sentí que el ruido de mi alma quebrándose debía ser escuchado por todos los presentes en el salón. Santiago, el hombre que decía estar en reuniones eternas con socios y fundadores, estaba allí, entregando su alma a otra mujer a plena luz del día. Me hundí en el sofá, deseando que la tierra me tragara, sintiendo como cada palabra de amor que me dijo en 20 años se transformaba en una mentira ponzoñosa. Pagué la cuenta con manos temblorosas y salí de allí como una criminal, incapaz de conducir, subiéndome a un taxi mientras las lágrimas nublaban mi visión de Madrid. Llegué a casa y me encerré en la cocina, mirando el teléfono donde la cara de Santiago sonreía en la pantalla, llamándome para preguntarme por qué no había llegado a la cita. Lucía, ¿dónde estás? Te he esperado y he tenido que irme a otra reunión, decía su voz grabada, cargada de ese cinismo profesional que ahora me resultaba repulsivo. ¿Cómo puede un hombre ser tan calculador? Me citó en el mismo lugar donde minutos antes se besaba con su amante, confiando en mi eterna costumbre de llegar tarde. Es el destino, pensé con una risa histérica que se convirtió en un llanto ahogado. El destino quiso que hoy, por primera vez en 20 años, yo llegara a tiempo para ver la verdad. Me miré al espejo y sentí asco de mi propia debilidad, de haberle entregado mis mejores años, mi juventud y mi salud a un hombre que me reemplazó por alguien que ni siquiera era más joven. Recordé mi pueblo, a mi padre Ricardo trabajando en la hacienda hasta que los huesos le dolían, y a mi madre Elena sirviéndole la cena con un silencio lleno de respeto. Ellos nunca se traicionaron, o quizás nunca tuvieron tiempo para hacerlo, pero yo creía que Santiago y yo éramos diferentes, que nuestro amor era una fortaleza inexpugnable. Luchamos contra la quiebra, contra las acusaciones falsas de fraude que casi lo envían a prisión, y yo misma busqué las pruebas para salvarlo mientras estaba embarazada. Luchamos contra la enfermedad del corazón de Mateo, pasando noches enteras en hospitales, y contra la rebeldía oscura de Diego que casi lo pierde en las calles. Luchamos incluso contra el cáncer que amenazó con llevárselo hace unos años, y yo estuve allí, sosteniendo su mano cuando él no tenía fuerzas ni para respirar. ¿Y para qué? ¿Para qué ahora, cuando finalmente hay paz, él decida que yo ya no soy necesaria en su nueva y brillante vida? No voy a llorar más. No voy a permitir que este dolor me consuma. Santiago cree que conoce a su esposa, pero no tiene idea de lo que soy capaz cuando me quitan lo único que me quedaba, mi dignidad. Si él quiere un banquete de aniversario, se lo voy a dar. Pero no será la celebración que él espera. Será el funeral de nuestro matrimonio. El dolor es una debilidad que no puedo permitirme. Durante horas, permanecí sentada en la oscuridad de nuestra cocina, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el calendario de Mateo. 7.295 días. Un monumento a la lealtad construido sobre un terreno pantanoso de mentiras. Pero la Lucía que lloraba por los rincones murió en ese restaurante. La mujer que emergió de las cenizas tiene el corazón de hielo y la mente más afilada que un bisturí. Me levanté y encendí la luz. Mi reflejo en el acero de la nevera ya no era el de una víctima. Santiago cree que soy predecible, que soy la esposa abnegada que siempre perdona, que siempre espera.
Se equivoca. Si él ha jugado con fuego a mis espaldas, yo voy a incendiar su mundo entero, pero lo haré con la elegancia de una reina y la precisión de un verdugo. Mi primer instinto fue llamar a Valentina. Ella no solo es una estilista de éxito, es una mujer que conoce los secretos más turbios de la alta sociedad madrileña. Valentina, necesito verte. Ahora. Y no es para un corte de pelo. Mi voz sonó tan fría que incluso ella guardó silencio al otro lado de la línea. Nos reunimos en su estudio privado. Le conté todo. El abrazo, la mirada de Santiago, la ternura que nunca más volvió a mostrarme a mí. Valentina me escuchó mientras afilaba sus uñas, con una expresión de furia contenida. Ese malnacido, susurró. Lucía, escucha bien, el dolor es para las aficionadas. Las profesionales nos cobramos las deudas con intereses. Santiago tiene mucho que perder, su prestigio, su puesto de director y, sobre todo, ese patrimonio que tú ayudaste a construir. Pasamos la noche analizando nuestra situación financiera. Recordé cada documento que firmé, cada cuenta que Santiago decía gestionar para nuestra tranquilidad. Gracias a mi formación como contadora, empecé a unir los puntos. Santiago no solo estaba invirtiendo en la empresa, había movimientos de dinero hacia cuentas que no reconocía. Euros que salían de nuestro esfuerzo para financiar el nido de amor de esa mujer. Mañana volverás a casa, me ordenó Valentina, tomándome de las manos. Pero no volverás como la esposa herida. Volverás como la mejor actriz de España. Sonríe, bésalo, prepárale su cena favorita. Necesitamos tiempo para recolectar las pruebas, para vaciar las cuentas legalmente y para que, cuando el mazo caiga, no tenga donde esconderse. El regreso a casa fue una prueba de fuego. Escuché el sonido de su llave en la cerradura y mi estómago dio un vuelco, pero me obligué a respirar. Santiago entró, dejó su maletín y se acercó a mí con esa seguridad insultante. Hola, cariño. Siento lo de hoy, de verdad. Esas reuniones con los socios me están matando, dijo, intentando besarme. Me obligué a no retroceder. Me obligué a recibir ese beso que ahora sabía que sabía a otra. No te preocupes, Santiago, respondí con una sonrisa perfecta, la sonrisa que ensayé frente al espejo de Valentina. Entiendo perfectamente lo importante que es tu trabajo. ¿Qué tal si celebramos nuestro aniversario por todo lo alto? He estado pensando que mereces algo especial por estos 20 años. Vi un destello de alivio en sus ojos. Él pensaba que me tenía bajo control. Pensaba que mi retraso habitual me había mantenido en la ignorancia. Durante la cena, lo observé con una curiosidad clínica. ¿Cómo podía mentir con tanta naturalidad? Hablaba de los estudios de Diego, de la salud de Mateo, mientras su mente cegaramente estaba con esa mujer de cabello corto y ojos brillantes. Me alegra que estés entusiasmada, Lucía. Te mereces lo mejor, dijo él, brindando con una copa de vino tinto. Lo mejor es lo que te voy a quitar, pensé mientras chocaba mi copa con la suya. En los días siguientes, me convertí en una sombra en mi propia casa. Mientras él dormía, revisé su teléfono, sus correos, sus estados de cuenta. Descubrí que la mujer se llamaba Nina. Descubrí que Santiago le enviaba flores cada martes. Descubrí que incluso había pagado unas vacaciones en la costa que supuestamente eran un viaje de negocios urgente. Cada descubrimiento era una puñalada, pero en lugar de sangrar, mi resolución se hacía más fuerte. Hablé con un abogado especializado en divorcios de alto perfil,
un hombre que no tenía piedad. Si queremos destruirlo, necesitamos pruebas irrefutables de que ha desviado fondos conyugales para mantener a su amante, me dijo el abogado. Y necesito que usted mantenga la calma. Ni una palabra, ni un reproche. El factor sorpresa es nuestra única ventaja. Así que seguí interpretando mi papel. Fui al salón de Valentina, dejé que transformara mi apariencia, que cubriera mis ojeras y resaltara mis rasgos. Me compré un vestido rojo, el color de la venganza, para la noche del banquete. Santiago me miraba con deseo, sin sospechar que detrás de esa máscara de belleza se escondía la mujer que estaba a punto de arrebatarle todo lo que amaba. Santiago, mi amor, mi vida, mi traidor, disfruta de estos últimos días de paz. Porque el aniversario que tanto esperas no será el comienzo de otra década juntos, sino el día en que recuperaré mi vida y te dejaré exactamente donde mereces estar, en la absoluta nada. Para escribir esta parte de la historia, debo sumergirme en el abismo de una mujer que vive con su verdugo, fingiendo que no siente el olor de otra piel en sus sábanas. La tensión en nuestra casa de Madrid se volvió tan densa que se podía cortar con el mismo cuchillo con el que Santiago cortaba el pan cada mañana. Vivir con el enemigo es un arte que requiere una disciplina militar. Cada mañana, cuando Santiago se despertaba y me dedicaba esa sonrisa de suficiencia, esa expresión de tengo el mundo a mis pies y a mi mujer en la palma de la mano, yo sentía un grito sordo desgarrándome la garganta. Pero no soltaba ni un suspiro. Me obligaba a prepararle el café, a planchar sus camisas de seda italiana y a anudarle la corbata con la misma delicadeza con la que un verdugo ajusta la soga. «Estás radiante hoy, Lucía», me decía él, mientras se miraba en el espejo, ajustándose los puños de la camisa que yo misma había lavado. «Se nota que te sienta bien la idea de nuestra gran fiesta». «Es el entusiasmo, Santiago». 20 años no se cumplen todos los días, respondía yo, manteniendo mis manos firmes sobre sus hombros, evitando que el temblor de mi odio me delatara. Él se iba a su oficina, a sus reuniones, a los brazos de Nina, y en cuanto la puerta se cerraba, la máscara de Lucía, la esposa abnegada, caía al suelo. Me quedaba unos minutos en silencio, respirando el aire que él había contaminado, y luego me ponía a trabajar. Santiago siempre pensó que mi título de economía era un adorno, algo que obtuve para pasar el tiempo antes de casarme y dedicarme a los niños. Nunca imaginó que su ratoncito de hogar dominaba las hojas de cálculo mejor que su propio director financiero. Durante las mañanas, mientras los chicos estaban en el instituto, me encerraba en su despacho. La seguridad de su ordenador era de risa, usaba la fecha de nacimiento de nuestro hijo mayor como contraseña. Pobre Diego, su nombre servía para proteger las infamias de su padre. Al entrar en sus archivos bancarios, el panorama era mucho más oscuro de lo que Valentina y yo habíamos sospechado inicialmente. No se trataba solo de cenas románticas o ramos de flores. Santiago estaba vaciando nuestras cuentas conjuntas de ahorros de toda la vida. Encontré transferencias sistemáticas a una cuenta en un banco suizo a nombre de una sociedad limitada, cuya única beneficiaria era Nina. Era un plan de fuga. Santiago no solo me estaba engañando, estaba planeando dejarnos en la calle. Estaba construyendo un paracaídas de oro para saltar del matrimonio y aterrizar en una vida de lujos con su amante, dejándome a mí con las deudas y la responsabilidad de nuestros hijos. Cada clic del ratón era una puñalada en mi memoria. Recordaba los años en que no teníamos nada,
cuando vivíamos en aquel pequeño apartamento y yo sumaba cada céntimo para que a él no le faltara un traje decente para sus entrevistas. Recordaba el sacrificio de mis padres, Ricardo y Elena, que vendieron parte de su hacienda para darnos el capital inicial para la empresa. Santiago no solo me estaba robando a mí, estaba robando el legado de mi familia, el esfuerzo de mis ancestros. Fui a ver al señor Mendoza, mi abogado, a su despacho en la calle Serrano. Un lugar frío, lleno de maderas oscuras y leyes que no entienden de corazones rotos, solo de activos y pasivos. Le entregué una memoria USB con toda la documentación escaneada, extractos, correos electrónicos donde él le prometía a Nina que pronto serían libres y ricos, y los registros de la sociedad suiza. Señora de, bueno, Lucía, corrigió Mendoza al ver mi expresión. Esto no es solo un adulterio. Esto es un alzamiento de bienes en toda regla. Su marido ha cometido errores graves por exceso de confianza. Él cree que usted es invisible. Lo soy, Mendoza. Y esa es mi mayor ventaja, dije con una voz que no reconocí, una voz que venía de algún lugar muy profundo y antiguo. Con esto, prosiguió el abogado, golpeando suavemente la carpeta, podemos solicitar una medida cautelar de embargo de sus cuentas personales antes de que se entere. Pero debemos esperar al momento exacto. Si lo confronta ahora, él moverá el dinero restante a un paraíso fiscal y no veremos ni un euro. Tiene que aguantar. ¿Aguantar? Aguantar era ver a mis hijos abrazar a su padre por la noche, ver a Mateo enseñarle sus cálculos y a Diego pedirle consejo, sabiendo que ese hombre estaba dispuesto a dejarlo sin futuro por una pasión barata. Aguantar era sentarme a cenar y escuchar sus anécdotas de la oficina, sabiendo que a las 3 de la tarde había estado comprando un collar de diamantes para otra mujer en la joyería de la esquina. Un día, Santiago llegó a casa con una caja de terciopelo. Para la mujer más paciente del mundo, dijo, dándome un beso en la frente que me supo a ceniza. Abrí la caja. Era una pulsera de esmeraldas. Preciosa. Pero mis ojos no se fijaron en las piedras, sino en el brillo de culpabilidad que Santiago intentaba ocultar con su sonrisa ensayada. Sabía perfectamente lo que era, un pago por mi silencio, una propina para la esposa que no hace preguntas. Es hermosa, Santiago. La usaré en el banquete, dije, cerrando la caja con un clic seco, como el sonido de una celda cerrándose. Esa misma tarde, llamé a Valentina. Necesitaba aire, necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto. Valentina, no sé si pueda seguir con esta farsa. Siento que me voy a romper en pedazos frente a él, le confesé, mientras ella me aplicaba un tratamiento facial que se sentía como una armadura líquida. Escúchame bien, Lucía, me dijo ella, mirándome a través del espejo con sus ojos felinos. Ese hombre te considera un mueble. Te considera parte del paisaje. Aprovecha esa ceguera. Él te está dando las esmeraldas hoy, pero tú le vas a quitar hasta la vergüenza mañana. Piensa en Mateo, piensa en el tratamiento que necesita para su corazón. Piensa en que Santiago está dispuesto a quitarle la salud a su propio hijo por mantener a esa mujer. ¿Vas a rendirte ahora? Sus palabras fueron como una descarga eléctrica. Tenía razón. No era solo por mí. Era por la justicia que mi familia merecía. Santiago había violado el contrato más sagrado de todos, no el de la iglesia, sino el de la confianza básica entre dos seres humanos que han construido un imperio desde la nada. Los últimos días antes del banquete fueron una neblina de adrenalina y asco.
Santiago estaba eufórico, organizando el evento en el mismo restaurante donde lo vi con Nina. La audacia de su cinismo era casi admirable. Quería celebrar nuestra victoria de 20 años en el escenario de su traición. Incluso me sugirió que invitáramos a algunos conocidos nuevos de la empresa. Yo sabía que entre esos nombres estaba Nina, camuflada como una consultora externa. Quería tenernos a las dos en la misma habitación, saboreando el poder de engañarme en mi propia cara. Me parece una idea excelente, querido, le dije, mientras revisaba la lista de invitados. Que venga todo el mundo. Quiero que todos sean testigos de lo que va a pasar esa noche. Él se rió, pensando que yo me refería a un discurso de amor o a un brindis por nuestra felicidad. No tenía ni idea de que Mendoza ya estaba redactando la demanda de divorcio y la denuncia penal por administración desleal. No tenía ni idea de que los camareros que él había contratado estaban siendo instruidos por mi abogado para entregar ciertos sobres al final de la cena. La tensión alcanzó su punto máximo la noche anterior al evento. Santiago intentó buscarme en la cama, su mano recorriendo mi espalda con una familiaridad que me quemaba. Me obligué a cerrar los ojos, a pensar en el mar, en un lugar donde él no existiera. Fingí una migraña terrible, una de esas que me daban cuando el estrés de la enfermedad de Mateo nos superaba. Pobre Lucía, siempre tan frágil, susurró él, dándose la vuelta y quedándose dormido al instante, con la conciencia tranquila de los sociópatas. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, contando los minutos. Mañana sería el banquete. Mañana, Santiago subiría al estrado para dar su discurso sobre el amor eterno y la familia. Y mañana, yo le entregaría el regalo que realmente se merecía. El plan estaba listo. Las pruebas estaban en manos de la justicia. Mi corazón estaba blindado. Ya no era la esposa que llegaba tarde. Ahora, era la mujer que iba a llegar exactamente a tiempo para ver cómo el imperio de Santiago se desmoronaba piedra por piedra, mientras yo, vestida de rojo, brindaba por mi propio renacimiento. La noche del banquete en el corazón de Madrid no era una celebración, era una ejecución pública disfrazada de gala. El aire en el restaurante estaba cargado de perfume caro, hipocresía y el aroma metálico del desastre inminente. Santiago caminaba por el salón como un rey, con su traje de 3 piezas y una sonrisa que desprendía una confianza ciega, una arrogancia que solo tienen los hombres que creen que su mujer es demasiado tonta para ver la verdad. Yo estaba allí, vestida con mi traje de terciopelo rojo, sintiendo cada gramo de mi dignidad recuperada. Santiago se acercó, me tomó de la cintura frente a los invitados y levantó su copa. Damas y caballeros, su voz profunda llenó el salón. 20 años no son nada cuando se tiene a una mujer como Lucía a tu lado. Ella es mi ancla, mi paz, el pilar de todo lo que he construido. Sentí náuseas. Miré hacia la mesa del fondo y allí estaba ella, Nina, camuflada entre los invitados, mirándome con una mezcla de lástima y triunfo. Santiago me apretó más fuerte, ignorando que bajo mi mano izquierda, oculto en el sobre de seda de mi bolso, estaba el final de su mundo. Gracias, Santiago, dije, apartándome suavemente para tomar el micrófono. El silencio se hizo absoluto. Todos esperaban un discurso de amor lagrimoso. Tienes razón, 20 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para construir un imperio, y tiempo suficiente para que un hombre olvide quién lo ayudó a poner la primera piedra. La sonrisa de Santiago flaqueó. Un murmullo recorrió la sala. Santiago dice que soy su ancla, continué,
recorriendo el salón con la mirada hasta clavar mis ojos en Nina, que de repente se puso pálida. Pero creo que ha estado buscando otros puertos. Puertos donde gastar el dinero del tratamiento de su hijo, puertos donde esconder los dividendos de nuestra empresa en cuentas suizas a nombre de consultoras externas. Santiago intentó quitarme el micrófono, con el rostro transfigurado por el pánico. Lucía, no es el momento, estás bebiendo de más, susurró con los dientes apretados. No, querido, estoy más sobria que nunca, le respondí, empujando su mano. Y como este es nuestro aniversario, tengo un regalo para ti. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Entró el señor Mendoza acompañado de un notario y 2 agentes judiciales. El ruido de los cubiertos contra los platos cesó por completo. Santiago se quedó petrificado mientras Mendoza avanzaba hacia él con un sobre blanco en la mano. Santiago de la Cruz, dijo Mendoza con voz gélida, queda usted formalmente notificado de una demanda de divorcio por adulterio y una querella criminal por administración desleal y alzamiento de bienes. Sus cuentas personales han sido embargadas cautelarmente por orden del juez desde hace 1 hora. El salón estalló en susurros. Santiago miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro pasó del rojo al blanco ceniza en segundos. Miró a Nina, buscando auxilio, pero ella ya estaba recogiendo su bolso, huyendo de la escena como la rata que abandona el barco que se hunde. ¿Qué has hecho, Lucía?, balbuceó él, con los ojos desencajados. Me has destruido frente a todos. Nuestros hijos están aquí. No, Santiago, le dije, acercándome a su oído para que solo él pudiera escucharme. Tú te destruiste el día que decidiste que mi lealtad era una debilidad. Yo solo he encendido la luz para que todos vean el cadáver de tu honor. Diego y Mateo ya lo saben todo. Ellos están conmigo. Él se desplomó en una silla, rodeado de las miradas de desprecio de sus socios y amigos. El hombre poderoso, el director comercial, el gran seductor, se había reducido a un hombre pequeño y solo, atrapado en la red de su propia codicia. Se acabó la función, Santiago, concluí, dejando el micrófono sobre la mesa con un golpe seco que resonó como una sentencia. Quédate con tus mentiras. Yo me quedo con la empresa, con la casa y, sobre todo, con mi libertad. Salí del restaurante con la cabeza en alto, sin mirar atrás, sintiendo como el frío aire de la noche madrileña limpiaba mis pulmones. El banquete había terminado, y mi vida, por fin, estaba empezando de nuevo. El aire del mar Cantábrico tiene una pureza que Madrid nunca podrá ofrecerme. Han pasado 6 meses desde aquella noche de terciopelo rojo y verdades de acero, y por fin, el peso que cargué durante 20 años se ha disipado como la niebla bajo el sol de la mañana. Me encuentro en la terraza de una pequeña villa frente al mar, con el sonido de las olas como única banda sonora, y por primera vez en mi vida, el silencio no es una amenaza, sino un regalo. Hoy no soy la esposa de Santiago, ni la sombra de un director comercial, ni la madre abnegada que se olvida de sí misma en los pasillos fríos de un hospital. Hoy soy simplemente Lucía, una mujer que ha aprendido que el renacimiento no es un evento fortuito, sino una decisión feroz que se toma cada mañana al mirarse al espejo. La batalla legal fue una carnicería necesaria. Santiago, en su infinita arrogancia, intentó presentarse como la víctima de una esposa histérica y despechada. Pero cuando el señor Mendoza presentó ante el tribunal los registros detallados de las cuentas suizas, las facturas de las joyas de Nina y, sobre todo, las pruebas del desvío de fondos destinados a la salud de nuestro hijo Mateo,
El juez no tuvo piedad. Recuperé la hacienda de mis padres, esa tierra que Santiago pretendía liquidar para financiar su fuga. Aseguré la mayoría de las acciones de nuestra compañía y, lo más importante, obtuve la paz mental que el dinero nunca podrá comprar. Santiago terminó perdiéndolo todo, su puesto, su prestigio y a Nina, quien, fiel a su naturaleza, desapareció en cuanto el primer embargo cayó sobre las cuentas. Dicen que ahora vive en un estudio minúsculo en la periferia de Madrid, trabajando en un puesto administrativo de bajo nivel, saboreando el polvo de la misma derrota que él intentó prepararme a mí. Mis hijos han sido mi mayor motor de transformación. Diego ha vuelto a la universidad con una madurez que me asombra. La traición de su padre fue el golpe de realidad que necesitaba para dejar atrás su rebeldía vacía. Y Mateo, mi pequeño guerrero de los números. Su corazón está más fuerte que nunca, no solo por la operación exitosa que finalmente financiamos con transparencia, sino porque vive en un hogar donde el aire ya no está viciado por las mentiras de un hombre que decía amarlo mientras le robaba el futuro. Hace unos días, Valentina, mi amiga fiel que nunca me dejó caer, me obligó a tomar estas vacaciones. Lucía, ya has salvado el imperio, ahora es momento de salvar a la mujer que vive dentro de ti, me dijo con esa autoridad que solo tienen las hermanas del alma. Y tenía razón. He pasado 20 años cuidando de los demás, olvidando que mi propio jardín también necesitaba agua. Ayer, mientras caminaba por la playa dejando que el agua fría bañara mis pies, conocí a Javier. Es arquitecto, tiene la mirada serena de quien ha vivido tormentas y una risa honesta que no esconde agendas ocultas. No busco un salvador, ya aprendí que la única persona capaz de rescatarme soy yo misma. Pero por primera vez en 2 décadas, me permití aceptar una invitación a cenar sin mirar el reloj con ansiedad, sin sentir la culpa de no ser suficiente y sin el miedo constante a ser engañada. He aprendido que el matrimonio no es un refugio contra la soledad y que estar sola no es un castigo, sino un espacio sagrado de autodescubrimiento. 20 años fueron una lección extremadamente costosa, pero el diploma que hoy sostengo en mis manos se llama libertad. Miro al horizonte y ya no veo nubes de tormenta, veo un mar infinito de posibilidades donde yo soy la única capitana de mi destino. A ti, que me has escuchado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por acompañarme en este viaje desde la traición hasta mi renacimiento. Sé que muchas veces la vida nos pone de rodillas, pero recuerda siempre que el dolor es temporal, mientras que la dignidad es para siempre. Si esta historia ha resonado en tu corazón, o si conoces a alguien que esté pasando por una tormenta similar, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que debías destruir tu vida actual para poder empezar la que realmente mereces? Cuéntame tu experiencia abajo. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a estos relatos de lucha y superación. Mi nombre es Lucía, y hoy, a mis 45 años, por fin he empezado a vivir de verdad. Porque una mujer que se ha reconstruido a sí misma desde las cenizas, es una fuerza de la naturaleza que nadie, absolutamente nadie, puede volver a encadenar.